Bueno, ¿cómo está? Hola. Bien, bien. No logro compartir, parece. ¿Está bien el grupo? Ah, no logra compartir. ¿Está bien el grupo de estudiantes? Sí. A ver. mm, Estoy Sí, estamos viendo el PowerPoint, sí. compartiendo. Pero si pudiera presentarse primero. Un montón, ¿no? No. Sí. Se me separó. Así, es un contexto. ¿Lo logran ver? Ahora sí, sí, Hola. sí. Sí, lo escuchamos. Ok. Y ven el PPT, el Sí, 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 lo PowerPoint. estamos viendo. Ah, excelente. Bueno, disculpen por estas cosas técnicas. Estoy muy agradecido por la invitación. A ver, vamos a conversar entonces sobre la economía solidaria y comercio justo en Perú y América Latina. No sé si hay alguna introducción previa, alguna cosa o Mm, expongo. bueno, queríamos que se presente, que Ah, nos hable un poco sí, de ustedes de mí. mismos. Muy bien. Ok. Yo soy Alfonso Cotera, eh, director ejecutivo de la Red Peruana de Comercio Justo. He sido también dirigente del Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo en Perú y en América Latina. Sí, lo escuchamos. Uno de los fundadores de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía en Perú, en esta Red Peruana de Comercio Justo, con productores diversos, ¿no? De artesanos, productores de alimentos, café, cacao, en fin, también de confecciones, diversas experiencias eh, de producción, tanto rural como urbana, y promovemos en la red todo lo que ya les explicaré, ¿no? Las ferias agroecológicas, las ferias, además de hacer trabajo también de formación a los productores en gestión económica, pero también en gestión social, ¿no? Entonces vengo trabajando el tema de la economía solidaria y el comercio justo ya hace más de 30 años, ¿no? Bueno, de formación tengo formación en ciencias sociales y en administración de empresas. Sociología. ¿Ok? Bien, no sé si hay algo más que quisieran saber antes de empezar la charla. No, en particular no. Muy bien, entonces empezamos. Para hablar de economía solidaria y comercio justo en Perú y en América Latina, vamos a empezar con lo que entendemos por economía, ¿no? Cómo surge esta economía solidaria. Surge a partir de experiencias principalmente en los sectores populares, ¿no? Y en base a una necesidad que es la sobrevivencia, en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida,
y lo hacen, ¿no?, en esta sobrevivencia, en esta búsqueda de conseguir, ¿no?, resolver sus problemas en base al apoyo mutuo, a la cooperación y a la solidaridad. Por lo tanto, la lógica de la economía solidaria no se centra y no en lo que es la acumulación de ganancias, sino en buscar satisfacer sus necesidades, que es como surge, ¿no? Este tipo de prácticas, ¿no?, colectivas, solidarias, de cooperación, de ayuda mutua, es ancestral en esta región, ¿no?, en Perú y en América Latina, bajo diversas formas. Aunque la teoría todavía es nueva, ¿no? Ya vamos a decir desde cuándo se habla de economía popular, economía solidaria, ¿no? Pero la práctica antecede, obviamente, al enfoque, a la teoría. Y explícitamente en Perú, ¿no?, específicamente, las prácticas de trabajo comunitario, de administración colectiva de estos recursos, ¿no?, son expresadas en lo que es la Minca, que es específicamente el trabajo comunitario. Minca es en quechua, ¿no?, el trabajo colectivo. Y el Aini, que es la comunidad, ¿no? El Aini también está en quechua, son expresiones de lo que es el sistema de economía social y solidaria, ¿no? Con esta característica que es básicamente comunitaria. También es ancestral en relación al comercio justo, lo que se practicaba en esos tiempos, ¿no?, en el Perú precolombino, que es el trueque. Y esta práctica del trueque, que es el intercambio de productos, de servicios, ¿no?, entre unos y otros, sin intervención del dinero, ¿no?, es una práctica que se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, hay lugares en los que se hacen ferias donde sí se interviene el dinero, pero cuando ya se acabaron digamos, el tiempo de la feria, ¿no?, en los últimos momentos, hacen trueque en lugar con los productos que no han logrado vender, ¿no?, y lo intercambian. Entonces, es una práctica ancestral, pero que todavía se mantiene, ¿no? La lógica aquí es la reciprocidad, ¿no? Es decir, hacen el trabajo ayudando al otro porque saben que también van a recibir esa ayuda de los otros, ¿no? Y lo hacen a través de la comunidad, ¿no?, que trasciende relaciones económicas, son relaciones más sociales y hasta políticas, ¿no?, del territorio. Entonces, estas prácticas están presentes en el mundo andino, pero también en el mundo de los pueblos originarios, de la selva, del Amazonas, en fin, en América Latina está bastante extendida, ¿no? ¿Cómo surge esta propuesta de la economía solidaria? ¿Desde qué momento se empieza a hablar de economía solidaria? Es prácticamente en los años 80, ¿no? O sea, estamos hablando de 40 años atrás, ¿no?, básicamente. Y surge como un enfoque alternativo a lo que es el impacto de la economía neoliberal, ¿no?, y del sistema capitalista. Previo a hablar de economía solidaria, los actores, ¿no?, los pequeños productores, agricultores o pequeños empresarios en las ciudades, generaron sus fuentes de trabajo, sus propios ingresos a través de una participación en el mundo de la economía, en el mercado, ¿no?,
de manera, digamos, informal, se les llamaba en ese tiempo, ¿no? De manera despectiva, o sea, no tenía ninguna relación ni era con el capital ni con el Estado, ¿no? Entonces, por su cuenta, independientemente, ¿no? Generaron sus propios fuentes de trabajo y eran conocidos así como la economía informal. Pero esta economía informal o no formal en relación al sistema capitalista, al sistema empresarial, a lo que se conoce, ¿no? Desde la lógica de la economía convencional, estas diversas formas organizativas se fueron articulando, ¿no? Y eso es anterior a los 80, obviamente. Existen, por ejemplo, el movimiento asociativo de artesanos en distintos lugares, el movimiento cooperativo en todo el mundo, ¿no? Todas estas formas comunitarias, cooperativas, asociativas, ya se practican durante varios siglos, ¿no? En distintas partes del mundo y en América Latina también, ¿no? El movimiento cooperativo es importante en América Latina, el movimiento asociativo, estas formas comunitarias que les explicaba son ancestrales y se mantienen en varias comunidades del país, ¿no? Sin embargo, ya en los 80, frente a la crisis, ¿no? Del modelo económico y la imposición del neoliberalismo, se empieza a plantear, ¿no? La necesidad de tener otro enfoque, ¿no? Y se empieza a hablar de economía popular, economía de la solidaridad o economía solidaria, ¿no? Es en estos años que, digamos, se hace mucho más evidente. Ya les voy a explicar a algunos autores que levantan esta propuesta, ¿no? También está el comercio justo, antecede en su formulación de propuesta, ¿no? Ya que surge en los años 60 como una iniciativa para, a nivel mundial, ¿no? Generar un circuito alternativo al circuito convencional del comercio internacional, ¿no? Donde hay una asimetría tremenda, donde los pequeños productores prácticamente reciben migajas por su trabajo, ¿no? Y hay una intermediación tremenda de que hasta que llegue al consumidor en los distintos países, ¿no? Prácticamente se queda la acumulación de ese proceso económico en estas intermediaciones. Y además, en el mundo, como ya sabemos, ¿no? La economía está controlada por grandes empresas transnacionales, que son las que deciden las reglas, ¿no? Ahora la OMC, ¿no? Entonces, como protesta frente a esa asimetría del comercio internacional, donde los países subdesarrollados o del sur y los países llamados desarrollados o del norte son los que, digamos, en esta relación asimétrica, ¿no? Los desfavorecidos son, no solo los países, sino principalmente los pequeños productores de estos países del sur. Y como tal aparece esta alternativa, ¿no? De generar, digamos, como un elemento de solidaridad de los consumidores del norte con los productores del sur. Y es desde los años 60 entonces que este movimiento de comercio justo está presente, ¿no? Nosotros vamos ahora a definir un poco este enfoque ¿no? Y el concepto de la economía solidaria, luego hablaremos un poco más del comercio justo y buscaremos interactuar con las prácticas que hoy se están dando, ¿no? Una definición elemental de la economía solidaria es esta, ¿no? Que busca ser
en la economía como una corriente de pensamiento y de acción que busca recuperar ese sentido social y ético de la economía, ¿no? Es decir, la propuesta de economía solidaria no solo se queda en el ámbito de las prácticas que ya se venían ejerciendo ancestralmente, ¿no? Y de diversos movimientos, como mencioné, el cooperativismo, la asociatividad, el comunitarismo, en fin, diversas formas, sino que además de ser una realidad, es también una propuesta de nueva forma de interrelación que busca hacer teoría, ¿no? Por lo tanto, están involucrados en este movimiento de la economía solidaria no solo los actores económicos, sino también actores sociales, entre ellos, por ejemplo, ¿no? La academia, ¿no? Que empieza a plantear, ¿no? Economistas, sociólogos, filósofos, en fin, diversas entradas para recuperar este sentido de la economía que, ¿no? En griego es el oikos, nomos, la gestión de la casa, ¿no? Es esto entonces que existe hoy ¿no? En América Latina, en el mundo, como una corriente, ¿no? De pensamiento y acción. Lo que se busca entonces es tratar de que la economía esté al servicio de las personas y de la naturaleza, su hábitat, y no que la naturaleza y las personas estén al servicio del capital como sucede ahora, ¿no? Uno de los autores que trabaja este tema de la economía de la solidaridad en América Latina es el chileno Luis Raceto. Él, por ejemplo, considera que la economía solidaria es una manera, una forma de producir, distribuir y consumir, donde las relaciones solidarias y la cooperación mutua constituyen la base de esa organización de las empresas y de los circuitos de distribución económica, ¿no? Él acuña un término que llama el factor C, ¿no? Para explicar que la solidaridad está presente como un factor también específico de la economía, ¿no? Es decir, en la economía tenemos factores de productividad, ¿no? Como son la tierra, el capital, el trabajo, ahora la tecnología, la gestión, en fin, se han ido agregando factores que influyen en la productividad. Pero algo que no lo considera la economía convencional es precisamente este aspecto de la cooperación, la solidaridad que Raceto acuña como factor C, ¿no? Le pone factor C porque es la palabra con la que se empieza casi todas estas de colaboración, cooperación, comunidad, compañerismo, compartir, comunión, confianza, en fin. Entonces Raceto es uno de los intelectuales que enarbola la propuesta de la economía solidaria, ¿no? Otro de los autores importantes en la propuesta de la economía solidaria es Luis Corallo, es argentino, y él habla de la economía del trabajo, ¿no? Corallo revalora nuevamente la centralidad del trabajo en el proceso económico, en el proceso de creación de riqueza, ¿no? Él menciona que el trabajo es hoy una fuerza de trabajo que incorpora tanto, ¿no? El trabajo mercantil que es remunerado como el trabajo reproductivo no remunerado. Entonces, la economía del trabajo está centrada en el trabajo humano, en revalorar eso, ¿no? En este cuadro se puede ver este fondo de trabajo del que él habla, ¿no? Del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado que está ahí al medio, ¿no? El trabajo
no remunerado, por ejemplo, es el trabajo doméstico, que en nuestros países del sur principalmente, lo realiza principalmente las mujeres, ¿no? El trabajo doméstico de lavado, limpieza, cocina, arreglo, cuidado de los niños, todo ese trabajo, ¿no? Recae principalmente en las mujeres. Y el trabajo doméstico comunitario, que es el que se realiza en los barrios populares, en las comunidades, el que hablaba yo de esta organización social, ¿no? Entonces, esa organización social existe y, y vive gracias al esfuerzo de hombres y mujeres ahí, ¿no? Dirigentes sociales, promotoras sociales, etcétera, ¿no? Que hacen ese trabajo sin recibir ninguna remuneración también, ¿no? Y está el trabajo de formación, esta enseñanza, ¿no? Comunitaria o familiar de transferir, ¿no? Conocimientos de padres a hijos, de entre los familiares o de las personas mayores a los demás. Entonces, por ese tipo de enseñanza no se paga, ¿no? Tampoco tienen remuneración. Y todo este trabajo no remunerado es fundamental para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Por el lado del trabajo remunerado ya tenemos el trabajo dependiente, el trabajo independiente, que es mucho de estas pequeñas empresas productoras que están, micro, pequeñas empresas, se les dice, ¿no? Para nosotros son unidades económicas sociales. O también el trabajo mercantil doméstico, es decir, aquellas personas que brindan su trabajo de limpieza, ¿no? De cocina, de lavado a distintos hogares, ¿no? El mercantil doméstico. Entonces, para Corallo, ¿no? Estas dos formas de trabajo consisten o constituyen un fondo de trabajo que hace que la sociedad funcione. No puede existir una sin la otra, ¿no? Y lo que se busca es optimizar, por lo tanto, este fondo de trabajo desde estrategias solidarias, ¿no? Vamos a ver cómo la economía solidaria considera el papel de la mujer en este proceso, ¿no? Les hablaba entonces de estos dos autores, pero hay otros más, ¿no? Que han, digamos, investigado y reflexionado, ¿no? Sobre otras formas de trabajo y otras formas de realización económica. Por ejemplo, aquellos que hablan de la economía comunitaria, ¿no? En nuestros países de América Latina están los pueblos indígenas andinos y amazónicos, ¿no? Quienes manejan tecnologías sustentables ancestrales, ¿no? Donde lo humano y lo natural están unidos profundamente en el plano social, productivo y también en el plano espiritual. Cuando van, ahí está una foto donde estamos en una ceremonia, ¿no? De compartir. Cuando van al campo para hacer ya sea la siembra o para hacer la cosecha, en fin, y la comunidad se reúne y hace una ceremonia, ¿no? De pago a la tierra, le llaman, ¿no? En el cual de manera espiritual, ¿no? Invocan a la naturaleza a que ayude a que la siembra dé buenos frutos, ¿no? A que no haya sequías, en fin, ¿no? Entonces, este elemento lo hacen permanentemente antes de ir a trabajar, ¿no? En términos comunitarios, en las jornadas comunitarias. Entonces, para ellos esto es muy importante. Por lo tanto, la economía no se centra solo en evaluar los aspectos de gestión o el trabajo
productivos solamente ahí de manera directa, ¿no? Algunos que no entienden esta cosmovisión andina y amazónica creen que están perdiendo tiempo, ¿no? Que al perder tiempo, pues pierden eficiencia, ¿no? Y la productividad es baja, pero no entienden, ¿no? Que esta es otra forma de hacer práctica económica y que tiene resultados bastante positivos para la comunidad, ¿no? Esta práctica ha permitido generar sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? En estas regiones, las zonas rurales especialmente, ¿no? Esta relación entre el suelo y la atmósfera, el manejo de la variedad amplia de productos alimenticios, por ejemplo, en Perú se tiene variedad de patatas o papas, que le llaman, ¿no? Más de 3.000 ¿no? Tipos de que lo además mantienen, ¿no? Algunos hablan hasta de 5.000 variedades de la papa, ¿no? Y es resguardada y sostenida por la gente de estas zonas de los Andes, ¿no? Que lo cuidan, ¿no? Y buscan mantener este tipo de variedad. Y ha sido esta práctica que ha permitido enfrentar efectos adversos del cambio climático, de la contaminación ambiental, etc. ¿No? Por ejemplo, hay sequías, zonas altas, y ellos hacen lo que es una práctica dentro de la comunidad, de lo que le llaman la siembra y cosecha de agua. Es decir, recogen de la lluvia, ¿no? Almacenan y lo utilizan luego para el proceso de siembra. También plantan determinadas variedades de plantas llamadas llamaagua, es decir, esas plantas van a generar, ¿no? Agua en estas zonas secas, ¿no? Entonces, todo este tipo de tecnología ancestral es la que, digamos, mantiene y permite que estas comunidades puedan enfrentar este calentamiento global, ¿no? Esta contaminación que tiene el mundo, ¿no? Un elemento importante de la economía solidaria, ya les decía, es el reconocimiento que tienen del papel de la mujer, ¿no? La economía solidaria tiene un enfoque de equidad de género. Da cuenta de esa inequidad existente entre hombres y mujeres en esta sociedad patriarcal, donde hay una dependencia social, política y fundamentalmente económica de las mujeres frente a los hombres, ¿no? Las mujeres no reciben por su trabajo la remuneración que sí reciben los hombres, ¿no? Esta inequidad, por lo tanto, como propuesta de la economía solidaria, es relevarla, ponerla, transparentarla para poder enfrentar esa inequidad, ¿no? Y por lo tanto, al hacerlo, reconocer social y políticamente el papel de las mujeres, no solo en la economía, sino en toda la vida social, ¿no? Busca hacer visible ese trabajo doméstico que les hablaba en la propuesta de Raceto, ¿no? Y comunitario, porque en las comunidades, por ejemplo, ahora frente al problema del alza de los alimentos y la escasez de los alimentos, está cada vez más creciendo las ollas comunes, los comedores populares, y estas ollas comunes y comedores populares que permiten que la población pueda alimentarse, es gestionada, administrada por las mujeres, ¿no? Y por ese tipo de trabajo ellas no reciben ninguna remuneración, ¿no? Siguen teniendo un papel no reconocido económicamente,
pero cada vez en la propuesta de la economía solidaria es valorarlas, ¿no? Y por supuesto, compartirlas, ¿no? Hay propuestas desde la perspectiva de la economía solidaria que las políticas públicas, ¿no? Reconozcan este trabajo de las mujeres, ¿no? Y también visibilizarlas socialmente, políticamente. De esta manera poder democratizar estas oportunidades, ¿no? Entre hombres y mujeres y respetar los derechos de todos, ¿no? Estas prácticas en la economía solidaria ayuda, por lo tanto, ¿no? Al desarrollar estas prácticas que democratizan las relaciones entre hombres y mujeres en la actividad económica y social. No es fácil, ¿no? La intención a veces, digamos, se queda en voluntarismo o en discurso en alguna de estas experiencias. Y hemos revisado experiencias del cooperativismo, de la asociatividad y todo, que son experiencias de economía solidaria, pero donde todavía el papel de la mujer, ¿no? No es reconocida plenamente, ¿no? En las propias experiencias cooperativas, asociativas. Y la apuesta de la economía solidaria es que esto se haga, ¿no? Práctica y reconocimiento en todos los espacios, en todos los niveles. Y también la propuesta de la economía solidaria tiene un elemento político fundamental, ¿no? No es solo una propuesta de los pobres para la sobrevivencia, para generarse ingresos, ¿no? Para enfrentar los problemas económicos de este sector, sino que es una propuesta de otra manera de hacer economía y de otra manera de administrar la economía en el país, ¿no? Por lo tanto, es una propuesta política, ¿no? Que incorpora a la economía social solidaria, a la economía popular, ¿no? Como parte de la economía del país y apuesta por una política económica plural, ¿no? La base, obviamente, de esa propuesta está en el sector social, ¿no? Donde está la fuerza social y económica en estos sectores populares que ya les he mencionado. Pero también reconoce la propuesta de la economía solidaria el papel del Estado, que el neoliberalismo ha tratado, ¿no? De minimizar. El Estado, en el caso de Perú, por ejemplo, en la Constitución del año 93, está planteado que no debe intervenir en economía, ¿no? Y con esa lógica han privatizado todas las empresas estatales estratégicas, ¿no? O sea, es verdad que el Estado, ¿no? Ha sido en nuestros países un mal administrador. Sin embargo, hay empresas de servicios y empresas también de recursos estratégicos que han funcionado bien en el Estado, ¿no? Pero han sido privatizadas, ¿no? Entonces, en la solidaria se plantea que el Estado debiera recuperar, ¿no? También este papel de rector de la economía en el país. No en la lógica, obviamente, de la economía planificada, ¿no? Sino en una lógica de una economía plural, ¿no? Donde el Estado debe hacerse cargo de los sectores estratégicos, ¿no? Y también de los servicios donde obviamente es al agua, por ejemplo, de luz, eh, las empresas que eh, dejan los que se están agotando, ¿no? Esta de la economía solidaria es porque se recupere un papel, digamos, y por otro lado también la propuesta de la economía solidaria incorpora al sector privado,
no es contra la empresa privada, contra la gran empresa, no, no. En los niveles, a la pequeña empresa, ¿no? Como parte de la economía que permite el desarrollo del país, donde el elemento habría social con responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces, la propuesta vital, hay tiempo, ¿no? Que es la tierra y la tecnología, la puede poner una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza en convivencia social en un entorno sustentable, ¿no? Se esfuerza en conjugar los intereses, tanto individuales como colectivos, ¿no? Para vivir en comunidad, ¿no? No se trata de anteponer uno con lo otro, ¿no? El individualismo con el colectivismo, sino que las experiencias colectivas respeten, ¿no? Los intereses individuales también, ¿no? Y reconoce la diversidad y la complementariedad en todas sus dimensiones, ¿no? Es decir, no se trata de anteponer un tipo de actividad frente a otra, sino que éstas pueden convivir, ¿no? Y es más, pueden complementarse, ¿no? Y que la diversidad es rica en ese sentido, ¿no? Y que incorpora también la justicia en la actividad económica para hacer sociedades más democráticas, ¿no? Toda esta forma, este enfoque, esta manera de ver la economía social solidaria, ¿no? Se expresa, ¿no? En estrategias concretas, en el cómo, ¿no? Está bien el discurso, te dicen, pero a ver, la realidad es otra, es dura, dicen, no se puede, ¿no? La intención es bonita, pero no se puede. Y la realidad demuestra que sí se puede porque ya se viene haciendo. Por ejemplo, una estrategia clave para implementar, ¿no? Esta propuesta es la producción local, es una producción local sostenible, ¿no? Donde se revalora el trabajo, ya les hablé de esta, la cantidad de experiencias donde la gente genera su propio trabajo, sus propios ingresos, ¿no? Esa es la base ¿no? de la economía social solidaria, y esta debe ser apoyada, respetada, ¿no? Promovida, ¿no? Y reconocida también, ¿no? Otra estrategia importante son el de las finanzas solidarias, ¿no? Donde se promueve y practica el ahorro y uso adecuado de los créditos, ¿no? De los recursos. Las cooperativas de ahorro y crédito son una de las experiencias, pero también hay varias, bancos comunales, en fin, diversas formas en que esta estrategia de las finanzas solidarias o llamadas también finanzas éticas se expresa, ¿no? Otra estrategia importante es el turismo social, ¿no? O turismo comunitario, como algunos le llaman también, ¿no? Donde se revalora la riqueza cotidiana que existe en estos lugares, ¿no? Su cultura, los grupos y las comunidades, ¿no? Y por lo tanto lo que se hace es un intercambio de saberes, ¿no? Un intercambio de culturas entre aquel que visita el lugar y quienes lo reciben, ¿no? Ver el turismo social desde esta perspectiva, no solo como un negocio en el que a veces se hace prácticas, ¿no? Bastante hasta delincuenciales, ¿no? Lamentablemente, debo decir que en América Latina, en varios países, eh, ha, ha, crecido el turismo de trata de personas, ¿no? O de prostitución infantil, ¿no? Ese tipo de turismo no lo queremos, ¿no? El turismo social tiene que ser todo lo contrario a eso, y es lo que la propuesta de economía solidaria plantea, ¿no? Como una estrategia. Recuperar estas experiencias del trueque y la moneda social
esto ha sido muy importante en Argentina, ¿no? En los inicios del año 2000, frente a la crisis económica, ¿no? No había recursos, el dinero se diluyó en varias familias y lo único que tenían era, ¿no?, algunos servicios o productos que brindar. Entonces se formaron los clubes de trueque y moneda social. No la moneda convencional, sino la moneda que juntos un grupo establecía, ¿no?, y reconocía para hacer los intercambios, ¿no? Esta es otra estrategia que se implementó y se viene implementando. Otra es el desarrollo económico local, ¿no?, que es una estrategia de intervención orientada a privilegiar este enfoque de desarrollo endógeno, ¿no?, donde se articulan las diversas actividades económicas en un territorio, ¿no?, y se genera una sinergia que permite, ¿no?, una dinámica de la economía en un territorio. Esto ha sido ahora validado mucho más con el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? En el que tuvimos que encerrarnos, ¿no?, por buen tiempo y lo más cercano y funcional para poder mantener, ¿no?, a la sociedad activa ha sido el territorio, ¿no?, la localidad. Y ahí se ha ido articulando. Entonces, la propia pandemia está volviendo a revalorar la necesidad de atender el desarrollo endógeno, ¿no?, en los espacios territoriales específicos. Otras estrategias es el del comercio justo, ¿no?, el que ya les hablé, se refiere a esta relación armoniosa entre productores, consumidores y naturaleza, y el consumo ético, que busca enfrentar esa tendencia del consumismo a través de generar una conciencia crítica en los consumidores, ¿no? Nosotros decimos que el comercio justo no puede existir sin el consumo ético y tampoco el consumo ético si no hay comercio justo. Por lo tanto, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Estas son estrategias en las que ya vienen funcionando como 60 años, ¿no?, como propuesta, y como práctica y realidad, pues mucho más tiempo, ¿no? El comercio justo, ahora entro ya a lo que ustedes conocen bastante bien, supongo, porque se ha desarrollado mucho más en Europa, ¿no?, en Estados Unidos y en algunos países del Asia, Japón, en fin. Y paradójicamente, en el sur, ¿no?, en América Latina y específicamente en Perú, se conoce poco del comercio justo, ¿no? Esta ha surgido, pues como ya les mencionaba, en la década de los 60, y estos circuitos se fueron creando por países, en distintos países de Europa, que al final estos circuitos fueron colocando un sello para reconocer este tipo de productos, un sello Fairtrade, un sello, ¿no?, de comercio ético y saludable. Estos sellos finalmente se han unido en el año 2001 para formar FLO, ¿no? Y han establecido una definición, que es el del comercio justo, es una asociación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones en el comercio y garantizando los derechos de los productores marginados, ¿no?, particularmente en el sur. Como pueden ver, este enfoque es de solidaridad de los consumidores con los productores del sur. Ahí hay unas cifras que no las voy a leer, se los dejo ahí, pero que implican en el reporte anual del 2020 al 2021 del comercio justo, ¿no?, que es además un reporte del comercio justo formal, porque también hay, ¿no?, otras
que no tienen sello, pero que se hace comercio justo también sin sello, sin certificación, que no está formalizado, ¿no? Pero estas cifras dicen que, bueno, hay un crecimiento importante tanto en apoyo a los agricultores, en los países, en fin. No me voy a quedar en los datos, ustedes lo van a tener a la mano. Frente a este tipo de comercio justo, ¿no? Que le hemos llamado comercio justo norte-sur, ¿no? Se ha planteado desde una perspectiva ya no solo de la solidaridad de los consumidores, sino de una perspectiva mucho más amplia, ¿no? De reconocimiento de los derechos y de los mercados también, porque este comercio justo convencional coloca pues a los consumidores y al mercado en Europa, ¿no? Y a los productores en el sur, ¿no? Es una relación finalmente de exportación, ¿no? Cuando los valores que tiene el comercio justo también se pueden aplicar, ¿no? En los mercados locales, en el norte y en el sur, ¿no? Entonces hablamos de comercio justo sur-sur y se habla también ya de comercio justo norte-norte, ¿no? Y con la pandemia mucho más todavía, ¿no? Ahora se ha territorializado cada vez más estas relaciones. Para el sur, entonces, el concepto que hemos acuñado es el del comercio justo como un proceso de intercambio comercial orientado al reconocimiento y la valoración del trabajo y de las expectativas tanto de productores y consumidores que permitan una mejora sustancial en la calidad de vida de la gente, ¿no? Haciendo viable, por lo tanto, la vigencia de los derechos humanos y el respeto al medio ambiente dentro de una perspectiva de desarrollo humano, solidario y sustentable. Esta es una definición mucho más amplia y que trasciende a la relación de solidaridad, de cooperación norte-sur. Este enfoque, ¿no? Supera esa visión desarrollista del comercio justo norte-sur y permite una mayor vinculación con el mercado local, ¿no? Porque mantiene los principios, valores del comercio justo, posibilita una relación más directa entre productores y consumidores, incorpora los contenidos de soberanía alimentaria y sustentabilidad del desarrollo, cosa que no está en el comercio justo convencional, articula el movimiento de comercio justo con la apuesta por el desarrollo humano integral a nivel local y nacional, ¿no? En este enfoque, ¿no? Hemos ido generando organización, ¿no? En el caso de Perú, la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético, que nació en octubre del 2004 y que ha impulsado y fortalecido ferias, tiendas ecológicas y de comercio justo con todos estos enfoques que les he mencionado o con estas estrategias de la economía solidaria, ¿no? También ha consensuado un sistema de acreditación y una marca registrada de Comercio Justo Perú. En este momento tenemos un sistema de acreditación participativa que le llamamos Comercio Justo y Biosaludable, ¿no? Y este sistema estamos implementándolo, ya lo presentaremos públicamente el próximo año. Estamos haciendo la experiencia piloto con los productores en 5 zonas del país, ¿no? También la Red Peruana ha logrado incidir en gobiernos locales y también en el Congreso de la República en un momento, ¿no? Y fue fundamental en los gobiernos locales porque son ellos los que autorizan, por ejemplo, que las ferias puedan funcionar. Sin la autorización de los gobiernos locales, las ferias en las calles no podrían realizarse, ¿no? Estas ferias ecológicas, de comercio justo, que tenemos todas las semanas, ¿no? Sábado y domingo. También ha capacitado a estos pequeños productores y sensibilizado a consumidores locales, ¿no? Para que cada vez reconozcan los valores que tiene el comercio justo o la práctica del comercio justo en la producción y en el consumo. Las líneas de acción de la red peruana son estas 4, paso rápidamente: el fortalecimiento organizativo,
el sistema de garantías y certificación, que el que acabo de mencionarles, el desarrollo de mercados generando puntos de venta, ferias, tiendas y la incidencia política, ¿no? Ahora, los elementos o criterios mínimos en el comercio justo, estos, seguro ustedes ya lo conocen mucho más, pero voy a pasar por eso rápido, ¿no? Es una primera, establecer una relación directa entre productores y consumidores, ¿no? Ahora, hay intermediación de todas maneras, pero se reduce al máximo. Se busca que los intermediarios sean mínimos, sean pocos, y que no haya especuladores, ¿no? Busca brindar también un precio justo. En el comercio justo norte-sur hay una prima, ¿no? En el comercio justo sur-sur, esa prima o ese premio está establecido ya en la relación directa con el productor, ¿no? Es decir, entre el consumidor y el productor. Es decir, que reconozca el valor de esos productos. Nosotros, al ponerle este sello de comercio justo y biosaludable, decimos a la gente que esto tiene un valor, ¿no? Saludable para su consumo, pero también saludable para el medio ambiente, ¿no? Y también para las relaciones sociales. Respeta las condiciones de trabajo, ¿no? Donde hay normas superiores a la OIT, obviamente esas normas del país son los que reconocen el comercio justo, ¿no? Y respeta el derecho a asociarse y prohíbe el trabajo forzado, ¿no? Como el caso del trabajo infantil que la OIT prohíbe, pero en el caso del comercio justo en Perú y en América Latina, ¿no? Se reconoce el trabajo de los niños y adolescentes y trabajadores. Es más, estos niños, adolescentes y trabajadores forman parte de las organizaciones de comercio justo. Lo que se busca es más bien evitar la explotación del trabajo infantil, ¿no? Que no haya explotación. Va a haber y hay trabajo infantil en las experiencias familiares, empresas familiares, comunitarias, etcétera. Y por necesidad, porque tienen que ayudar a las familias, pero también por educación, porque se forman en el trabajo, se educan en el trabajo, ¿no? Autorizar financiamientos parciales. Esto se logra cuando se hace la relación entre las finanzas solidarias con la producción sostenible y la producción de comercio justo, y relaciones contractuales de largo plazo, ¿no? Por lo tanto, el comercio justo no es solo una relación comercial, busca ser una relación de cooperación y colaboración entre productores, distribuidores y consumidores basada en la igualdad y el respeto mutuo. El comercio justo es, en el comercio justo, el consumidor consciente adquiere no solo productos, sino también relaciones de compromiso con los productores, ¿no? Estas son algunas siglas de las redes que están alrededor de la economía solidaria y el comercio justo. Está la red intercontinental de promoción de la economía social solidaria, que se inició como un encuentro aquí en Lima en el año de 1997, y a partir de este encuentro, donde estuvieron de los 32 países, ¿no? Experiencias de 32 países de los 4 continentes, ¿no? Y se acordó establecer una articulación permanente para, digamos, no solo apoyar al movimiento, sino también para generar incidencia en los diversos espacios públicos, ¿no? De carácter nacional como macro regional. Y está la Red de Economía Solidaria del Perú, están los grupos de iniciativa de economía solidaria en cada localidad en el país, ¿no? El comercio justo, hay una coordinadora latinoamericana del Caribe de pequeños productores, la CLAC, ¿no? Entre otras organizaciones y redes de la economía solidaria y el comercio justo. Bien,
eso es lo que quería presentarles. Estoy abierto más bien a las preguntas que quieran hacer ahora, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por la claridad y la pedagogía. Gracias a ustedes. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Podría explicar lo que son las ollas comunes? Porque no estoy segura que sepan lo que son las ollas comunes y cómo se diferencian de los comedores populares. Sí. Los comedores populares surgieron en el Perú en los años 70, ¿no? En Lima, en el Agustino, porque había una pobreza, o hay hasta ahora la pobreza, ¿no? En los sectores populares donde no podían generar ingresos para poder comprar los alimentos de manera individual o familiar, ¿no? Entonces se juntaron un grupo de vecinas y organizaron un comedor popular, y este comedor popular, por lo tanto, ayudaba en la lógica de economía de escala, de juntar lo poco que tenían cada uno y comprar al por mayor, ¿no? El Agustino está justo al costado del mercado más grande del país, ¿no? De abastecimiento, y ellas podían ir a comprar ahí en colectivo. Entonces, esta es una experiencia, los comedores populares de economía solidaria, donde comparten los pocos recursos económicos que tienen, ¿no? Para conseguir, digamos, las provisiones para preparar el alimento, ¿no? Tanto el desayuno, el almuerzo, ¿no? De la gente. Y se prepara de manera colectiva. Entonces se organizan los comedores, las mujeres se organizan en grupos y horarios. A algunos les toca una fecha, a otras otra fecha, etcétera. Y algunas van a hacer las compras, otras cocinan. Entonces también comparten el trabajo. Y al compartir el trabajo, digamos, permite que mientras algunas puedan ir a trabajar o estudiar a generarse ingresos, otras se ocupan de preparar los alimentos para todas las familias, ¿no? Y luego se reparte para todos. Entonces, esta práctica de los comedores populares, que es gestionada principalmente por mujeres, o sea, mayoritariamente, se ha extendido en el país desde los años 70, ¿no? Los 80, y cada vez que hay una crisis hay más comedores, ¿no? Pero ahora las ollas comunes han surgido como parte de esta experiencia de los comedores populares ya en emergencia, ¿no? Es decir, ya no solo los comedores populares que tienen una organización, que están administradas entre ellas, ¿no? Que además en estos comedores populares, como son organizaciones principalmente de mujeres, han logrado las mujeres capacitarse, formarse y hasta intervenir en el Estado, ¿no? Aprendiendo, han generado, digamos, en estas relaciones de búsqueda de recursos, de políticas a favor de la alimentación o a favor de las mujeres, han ido despertando, ¿no? Y liberándose de esas trabas, ¿no? Patrimonialistas y machistas, ¿no? Y ha sido una escuela, los comedores populares, de líderes sociales, ¿no? Y muchas de las que han sido dirigentes de los comedores populares, autoridades locales ahora, ¿no? En los gobiernos locales, en distintos lugares. Esa experiencia casi institucionalizada, ¿no? De economía social solidaria, a veces en la emergencia funciona, pero es sobredimensionada su participación, o sea, no pueden atender en la emergencia todo. Y entonces surgen ya las ollas comunes que se juntan, ¿no? Por un momento de emergencia, en este caso
Les hablaba de estas ollas comunes que han surgido frente a la pandemia, donde mucha gente se quedó sin trabajo, ¿no? Mucha gente se quedó sin poder ir a trabajar de informal a las calles tampoco, ¿no? Y por lo tanto, tenían que compartir lo poco que conseguían, y estas ollas comunes son más de emergencia, pero tienen la misma lógica de juntar a las personas para cocinar juntos y repartir, ¿no? Los alimentos para todos. Entonces, están en las zonas rurales, pero también están en las zonas urbano-populares principalmente, ¿no? No sé si queda claro, no, es la misma lógica, pero una está más organizada, institucionalizada, y otra es más de emergencia, ¿no? Las ollas comunes son más de emergencia. Los comedores populares son más administradas, capacitadas, institucionalizadas, ¿ya? Y antes al inicio ha dicho que da formación en gestión social y económica a los productores, ¿no? Desde su red. Sí, sí, sí. Hay productores de todo tipo, ¿no? Artesanos, productores también de vestidos, de ropa, o productores de alimentos. Entonces, uno de los problemas principales es que la mayoría de los que dirigen estas experiencias, estas unidades económicas, estos productores no tienen formación, no tienen conocimientos, por ejemplo, de hacer sus costos, ¿no? De administrar sus recursos de manera más ordenada, de llevar su contabilidad, de presentar sus productos. Y entonces, desde la red y con apoyo de distintas otras instituciones de formación, ¿no? Se brinda este tipo de servicios a estos productores, ¿no? Pero lo hacemos desde la lógica de la economía social solidaria y del comercio justo. Eh, Cada una de estas, por ejemplo, cuando se capacita en gestión, ¿no? Se considera no solo la gestión desde la lógica que la gestión administrativa se aprende en las universidades, de la lógica capitalista, ¿no? Sino de la gestión que incorpora esta dimensión del factor C que les hablé, ¿no? De la cooperación, del cooperativismo, del apoyo mutuo en la propia gestión, ¿no? Reconociendo que también este es un elemento, este factor C, un elemento de productividad, ¿no? Y así, entonces, incorporamos el respeto al trabajo de las mujeres, ¿no? En la gestión, ¿no? Que no solamente estén presentes como mano de obra, sino con capacidad de decisión en la gestión misma, ¿no? Entonces, esto también se capacita en equidad de género, en derechos, ¿no? De las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la labor más formativa de capacitación y formación que se hace. Este manual para productores, productoras, está en la red, se puede conseguir por internet, el manual. El manual. Sí. El manual de sistema de comercio justo, ¿te refieres? ¿O a qué manual? Para productores y productoras. Ya. Mira, nosotros, Histórica. para la capacitación o para la certificación. El manual para la certificación está en la red, ¿no? Precisamente nos estuvo acompañando en reestructurar nuevamente nuestra página web, ¿no? Pero nosotros tenemos estos manuales que se los podemos compartir. Están en algunas redes internacionales también, ¿no? Donde hemos enviado este tipo de materiales.
Pero de manera más específica, si me escribes, Anouk, qué tipo de manual, o de las de capacitación o las de certificación, se los puedo hacer Capacitación, llegar. me refería a capacitación. Ya, ya. Esos manuales están más bien, digamos, no es de utilización de cada uno de los capacitadores, ¿no? Ya. No hemos sacado un manual único de red, ¿no? Sino cada capacitador en su tema. El de contabilidad tiene una forma de atender eso, el de la gestión también, algunos que ven el marketing, ¿no? Cada uno tiene su, digamos, su programa de formación. No hemos editado un manual como red para el conjunto, ¿no? Hacemos la actividad, pero el material, digamos, lo trabaja cada uno, ¿no? Bueno, creo que sería todo por hoy. Yo le agradezco nuevamente muchísimo. Muy bien. Quería saber si todavía está abierto, si algún estudiante quiere hacer un stage, una práctica con ustedes, si aceptan. Como el Sí, año por pasado, supuesto. Por Alexia. supuesto, para nosotros, desde nuestro enfoque de la economía solidaria, ¿no? El intercambio de saberes, el intercambio de apoyo, esa es cooperación, ¿no? Ayuda mutua. No lo vemos ni como una carga, ni como, ¿no? Al revés. Solo que tenemos limitaciones por ahora de funcionamiento físico, es decir, no tenemos un local, ¿no? Con lo de la pandemia ha quedado fuera toda actividad. Estamos haciendo capacitaciones virtuales. En algunos lugares sí vamos directamente, ¿no? Y pueden apoyarnos. Ya me imagino que Alexia te habrá contado lo de las Sí, dificultades que ha tenido, sí, 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 y sí. pero ella ha podido visitar distintos lugares, ¿no? Ha estado en varias partes del país y conversar con los productores, Estaba y ha encantada. ayudado a recoger bastante información. Eso mismo lo pueden hacer todos aquellos estudiantes que quieran. Nuestras puertas están abiertas para recibirlos. Gracias. Gracias, Anu, Bueno, gracias a gracias todos por su tiempo. ustedes. Cuídense, que les vaya bien. Gracias, Adiós. Alfonso. Estamos en contacto. Hasta Estamos luego. en contacto. Gracias. Muchas Cuídate. gracias por su tiempo. Gracias. Bueno. ¿Ah? Ah, la virtual. Et si vous pouvez le transférer, ça va rester sur l'ordinateur. Ça doit être là.